estas mesas, estas sillas, porque hace más de 25 años aquí se fundó un grupo latinoamericano, se puede decir, de activistas. Y desde entonces cada miércoles se reúnen a las 7 de la mañana, como hasta las 9:30, 10. ¿Aquí? Aquí, ¿Todavía? en este lugar, ¿Todavía? donde estamos sentados todavía. Allá está la foto de uno de los fundadores, que era Amin David. Yo tuve se puede decir, la fortuna de conocerlo, un hombre muy activista mexicano. Ya falleció y él conducía las reuniones cada miércoles. Aquí han llegado todos los políticos que han corrido para puestos políticos en Orange County y también han venido de otros estados en este lugar. Si alguna vez tienen oportunidad de venir un miércoles en la mañana, lo van a encontrar al doctor Moreno, ahora que conduce la reunión. El doctor Moreno es asambleísta en la ciudad de Anaheim, uno de los primeros asambleístas latinos que fue elegido. Tuve también la suerte de trabajar un poco en su campaña y ayudarle. Él conduce las reuniones ahora los miércoles, cada miércoles, sin faltar. Caiga nieve, haga sol, haga lo que sea, pero aquí están. Entonces es un grupo realmente muy importante. Cuando hay problemas de inmigración, vienen representantes de inmigración a hablar qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando. Cuando hay problemas también en la comunidad como de los homeless, viene la policía. El doctor Moreno y todas las otras personas que conforman su grupo, ellos invitan a estas personas porque la comunidad tiene preguntas y ellos tienen el deber de responder. Entonces cuando se les hace una invitación, no es que tengan que venir, sino que ellos saben que parte de su responsabilidad es venir a contestar nuestras preguntas. Entonces este lugar realmente es histórico y qué lindo que nos estemos reuniendo acá. Así que a ver si alguna vez tengan la oportunidad de venir un miércoles. A las 7 empieza la reunión. A las 7 empieza todos los miércoles. 7 a 9. Es muy interesante, muy interesante. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Juani, que nos va a tocar un tema muy importante también. Y yo quisiera que la doctora Juani nos cuente un poquito de dónde es, qué hace, su vida es muy interesante, así que le voy a ceder la palabra a la doctora Juan. Muy buenos días a todos y gracias, Beth, por invitarme a compartir un poquito lo que hago todos los días. Yo tengo un doctorado en Ciencias Sociales y he trabajado en varias universidades, en la Universidad de California en Irvine, pero mi trabajo de tiempo completo era en Orange Coast College. Y digo era porque me jubilé, según yo, hace 2 años, pero volví a trabajar. Así que estoy haciendo clases de tiempo parcial otra vez en Orange Coast College. Y mi especialidad son las relaciones raciales y étnicas en Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que quiero compartir un poquito con ustedes hoy día. Y les pasé esta cosita, panfleto se llama, iba a decir handout, el azul. Y les puse aquí al principio, las categorías raciales según la Oficina del Censo en el censo del 2010. Cada 10 años tenemos un censo en Estados Unidos, el próximo lo tenemos el año que viene, el 2020. Entonces, estas son las categorías que estuvieron en el último censo. Y hay 5 categorías, la verdad es que hay 6, pero no quise poner la 6ª categoría para facilitar la discusión del resto, pero se las voy a mencionar. Bueno, la primera categoría es blancoamericanos, afroamericanos o negros. La tercera, nativoamericanos o indios americanos, que incluye a los nativoamericanos de Alaska. Después tenemos los asiáticos americanos, que incluyen la isla del Pacífico, y los hispanos o latinos, ¿no?, que pueden ser de cualquier raza. Y la otra categoría que no la puse, pero sí está incluida en el censo, es las razas mixtas. O sea, gente que ya
se aburrió de que lo obligaran a identificarse como blanco o como negro o como asiático, cuando son mezclados. Entonces lo agregaron. Ahora es una categoría mixta, que está desde el último censo. Pero las categorías en cada censo cambian, así que no sé qué es lo que va a venir en el próximo censo. Pero sí tenemos la categoría de mezclada, ¿no? Lo que quiero hacer es que me ayuden ustedes, ¿no?, a algo que todos sabemos, pero que me ayuden a ubicar estos grupos en este triángulo que está acá. Ajá. Entonces lo que quiero, y si alguien no tiene lápiz, aquí hay, ¿okay? Lo que quiero es que me dividan este triángulo en 3 partes. ¿Okay? El triángulo dividirlo en 3 partes. Muy bien. Ajá. Muy bien. Entonces ya los dividimos, ¿verdad? Sí. Los tenemos los 3. Nos va a dar el estatus socioeconómico de la población aquí en Estados Unidos. Entonces, quiero que pongamos las clases sociales. Aquí al ladito, no, las clases sociales. ¿Cuántas clases sociales principales hay en Estados Unidos? Todos sabemos, ¿verdad? La clase alta, la clase media y la clase... No me gusta la palabra clase baja, la clase trabajadora, ¿no? Entonces tenemos la clase alta arriba, clase media y la clase trabajadora abajo. Ok, ahora quiero que pongamos dentro del triángulo, ¿qué grupo racial o étnico está altamente concentrado en cada una de estos niveles? ¿Qué grupo de los que están aquí arriba creen ustedes que está altamente concentrado en qué nivel? El grupo 1 en el 1. El grupo 1 en el 1 es, ya, la clase, ok, altamente concentrado. No quiere El 5 decir y el 2 en el 3. Hispanos. El 5, el 2 y el 3, exactamente, 5, 2 y 3 van en la parte de abajo, o sea, los afroamericanos, los latinos y los indioamericanos, ¿no? ¿El 4 en el medio? El 4 está en el medio. Perfecto. Ok, ahora que tenemos esto, todos estamos familiarizados con la terminología aquí en Estados Unidos. Somos miembros de la mayoría o miembros de la minoría, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mayoría aquí en este triángulo y cuál es la minoría? ¿Cuáles son las minorías? La minoría es 1. La mayoría es 1. La mayoría es 1. Y las minorías son el nivel del medio y el de abajo. Entonces tenemos la mayoría arriba y los 2 niveles de abajo son las minorías. Y las minorías. ¿Ok? ¿Qué pueden concluir? O sea, ¿qué podemos decir de esta organización? Es la organización que tenemos en Estados Unidos. Y todos los años nos da evidencia el Servicio de Impuestos Internos, porque pone a la gente en diferentes niveles, ¿no? Entonces esto tiene muchísima evidencia, pero cuando yo hago clases, yo les digo a mis estudiantes que esta es como la foto de Estados Unidos. Esta es la foto de Estados Unidos. ¿Y qué pueden concluir acá? Que el poder económico está en el número 1. El poder económico, el político, el social, está todo en el número 1.
¿no? Es la mayoría. Cuando hablamos de mayoría y minoría, tienen dos definiciones: la mayoría en números, ¿no? La mitad más uno siempre mayoría, y las minorías, ¿no? En términos de número es menor, pero se da, como en el caso de California hoy día, ¿no? El número de minorías es más alto que la mayoría en California. Son 4 estados de Estados Unidos que tienen más minorías que mayoría, pero desde el punto de vista sociológico, la mayoría siempre va a ser, aunque sea un grupito chiquitito, son los que tienen el poder político y económico y pueden mover todo lo demás. Entonces, obviamente, cuando miramos esto, y si ponen atención al título, al estatus socioeconómico, ¿no? La gente que está arriba, en el primer grupo, hablemos de dinero, gana mucho más dinero que los que están en el medio y mucho más dinero que los que están abajo. Son los, ¿no? que más generan dinero, ¿no? Es exactamente, ajá. Entonces, esta pirámide socioeconómica, si la miramos, inmediatamente sabemos, ¿no? Que la distribución de la riqueza, del dinero, de la política, está totalmente desigual, ¿verdad? Hay una desigualdad, pero increíble en Estados Unidos, ¿no? Y puse como un ejemplo al final, esta es una de las personas más ricas de Estados Unidos, una, ¿ok? El Mark Lowell es el propietario de Walmart, ¿no? Y su ingreso anual son 236 millones de pesos al año. Yo no sé si se lo pueden imaginar. Pues el ingreso. De dólares. Claro. Y su salario es 7,55 millones de pesos al año. Ese es su salario. 236 millones es los ingresos, todo lo que él tiene de riqueza, de inversiones, de todo eso. Ese es impensable, ¿verdad? Yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Rara vez me he encontrado con 10 billetes de $100. No lo... Punto. ¿no? Claro. Entonces, si ponemos esto como ejemplo, aquí arribita, alguien de 236 millones de dólares al año, y lo comparamos con una persona que está abajo, ¿no? Es decir, la desigualdad es enorme. Entonces, bueno, damos vuelta a la hoja. La segunda página tiene esta, espero haberlo hecho bien ahí, sí, tiene esta escala, ¿no? Esto es el último dato del gobierno federal, ¿no? Es las guías de pobreza. De acuerdo al gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Una persona que vive con un ingreso anual, ¿no? De 12.490, con un sueldo mensual de 1.041, hace aproximadamente $6 la hora, ¿no? Está bajo el nivel de pobreza, es pobre, es una persona muy pobre. Si vamos al número 4, la familia, una familia que supuestamente es el promedio para la mayoría, de 4 personas, ¿no? Si viven con un sueldo anual de 25.000, casi $26.000, quiere decir que están bajo el nivel de pobreza. O sea, es increíble, ¿no? Están todos. Esto es del gobierno federal. Lo saqué de Oregon porque es la tabla más simple que hay, pero ese es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que quiero es que se den cuenta de que hay una desigualdad tremenda. Y la desigualdad, si volvemos a este triangulito, está tan bien organizada
que las minorías, ¿no?, están abajo y la mayoría está arriba. Y no quiero que piensen que tengo nada en contra de la raza blanca, es lo que es. Es más, en el último censo yo era blanca. Porque en el último censo los hispanos tenían que identificarse de acuerdo a la raza. Y tenemos latinos o hispanos que son negros, latinos o hispanos que son asiáticos y latinos o hispánicos que son blancos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba completando las preguntas del censo, dije, ¿yo qué soy, no? O sea, porque no había categoría de raza para los latinos. Entonces terminé llamando al censo. Y me dijeron, ¿usted es negra? No. ¿Usted es asiática? No. Entonces blanca. Así que en el último censo yo fui blanca. Entonces, bueno, este orden social que tenemos en Estados Unidos ahora, que todo el mundo lo puede ver, o sea, yo le pregunto, con mis estudiantes hago lo mismo que hice con ustedes, ayúdenme a completar esto, ¿no? Y ellos me van diciendo, bueno, estos grupos, la minoría están abajo, ¿no? Los nativos americanos. Yo les digo, ¿cómo saben? Si ustedes no han hecho investigación, ¿no? Igual que ustedes, no hemos hecho investigación, pero sabemos, ¿verdad? Así es, esto es lo que hay. Esta es la foto de Estados Unidos. Entonces, el punto que quiero hacer es que el orden social que tenemos ahora, esta organización social que tenemos ahora, es el resultado de la Constitución de Estados Unidos, 1776. Se organizó el país de esa manera, ¿no? Se hizo de esa manera. Y les puse como ejemplo, para ilustrar un poquito, solamente uno, porque no podía poner un montón de cosas de la Constitución, pero la enmienda 14 de la Constitución es pero increíble, y se las puse aquí y subrayé, ¿no?, algunos puntos. Dice, es la sección 2 de la enmienda de Estados Unidos, dice, se deberá designar representantes dentro de los diferentes estados de acuerdo a sus respectivos números, contando el número total de personas en cada estado, y aquí subrayé, excluyendo a los indios que no paguen impuestos. Esto se pasó en 1868. ¿Cuántos indios creen ustedes que pagaban impuestos en 1868? O sea, es ridículo, ¿no? Ellos no son ciudadanos. Los indios americanos no fueron ciudadanos, no fueron considerados ciudadanos de Estados Unidos hasta 1924. Ayer. Hasta 1924 no eran considerados ciudadanos de Estados Unidos. Y ellos son los nativos, ¿no? Son los de acá. Increíble. Increíble, pero está en la Constitución. O sea, esto es la Constitución de Estados Unidos. Dice, pero cuando el derecho de votar en cualquier elección para los electores de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, representantes del Congreso, etcétera, etcétera, ¿no?, sea denegado a cualesquiera habitantes masculinos. O sea, los otros que no pueden votar en Estados Unidos son las mujeres. Las mujeres no tienen derecho a voto en Estados Unidos hasta 1920, ¿no? No hay derecho a voto para las mujeres, entonces las mujeres no cuentan, ¿no? Está establecido aquí. Y esto ya lo cambiaron, no pueden votar si no tienen 21 años de edad y son ciudadanos de Estados Unidos. Esa es otra discusión y esa es otra charla completita, ¿no? ¿Quiénes eran considerados ciudadanos de Estados Unidos? Pero ese es otro tema y no creerían la cantidad de gente que estaba excluida de la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución, este es solamente un ejemplito chiquitito, pero la Constitución estableció este orden, ¿no?, que tenemos hasta el día de hoy y que nadie cuestiona, o sea, todos sabemos dónde estamos, ¿no? Sabemos nuestro lugar, ¿verdad? Así es. Y bueno, con el mismo ejemplo, ¿no?, de cómo se dieron las cosas, yo uso mucho las caricaturas políticas, que son increíbles. Y esta se la robé, literalmente, a un profesor de la Universidad de Yale, Michael Parenti.
Él tiene un libro muy interesante, se llama Democracia solamente para unos pocos. No, Democracy for the Few. Y él tiene esto, y así se escribió la Constitución, ¿no? Dice aquí, nosotros, los hombres blancos y propietarios de la tierra de los Estados Unidos, y sale otro, ¿no?, de los participantes ahí, y dice, no, eso es muy largo, tenemos que acortarlo. ¿Y con qué quedamos? We, the people. Nosotros, la gente. El pueblo. El pueblo, ¿no? Pero realmente lo que ellos decían, estaban asegurándose de que ellos iban a mantener el poder, ¿no? Y establecieron, ¿no?, ese orden de cosas. Y claro, las cosas se han mantenido, pero el grupo sigue siendo el mismo, ¿no?, que tiene el poder sociológico, político, económico. Y la segunda caricatura que tengo acá, supuestamente es la convención, ¿no?, donde están haciendo la Constitución de Estados Unidos. Y si se fijan en los detalles, ¿quiénes son los que tienen el poder en Estados Unidos ahora? ¿No? Google, no, Pfizer, ¿qué más tenemos? La DuPont, ¿no? McDonald's, ¿no? McDonald's, que está cubriendo el mundo. Acaba de salir un libro que se llama La McDonaldización del mundo. Así, al rincón más increíble que vayan, van a ver la MD. De Menos a un lugar. Menos en Bolivia. Menos en Atención, para darle crédito a Bolivia, ya hay un McDonald's en Santa Cruz. No, A ver, explícame eso. ¿Sí hay o no hay? no hay. No hay. Ah, No hay. No, Ay, no hay. Había no sé, yo pago por Había y los- lo cerraron. Había vuelto. ¿Y el otro no se separaron? Mire, pregúntale a ella que sabe qué es. Bueno, aquí hubo una discusión sobre si hay McDonald's en Bolivia o no. ¿Y el otro no separaron? Sí, por favor. Pero cuando llegó McDonald's a Bolivia fue un boom. Dice que nunca habían vendido en el mundo entero, que vendieron ese día en Por La Paz, curiosidad. Bolivia. Igual en Rusia. Eran colas En de Rusia. 2-3 semanas todos los para lugares. comer una hamburguesa pasea. Pero pasó esa fiebre. Y La no- curiosidad sería. Y en Cochabamba no pasó eso. Claro. Ya. Muy bien. Bueno, entonces estos son los grupos que mantienen el poder y que controlan todo. Y increíble cómo nos controlan a nosotros, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a comprar? Porque es más barato, es más conveniente. A Walmart, ¿verdad? A Google le preguntamos todo, ¿no? Entonces sí dominan absolutamente todo. Y es un pequeño grupo. El 1% más menos es el 99%, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos como resultado, ¿no?, es lo que está debajo de las caricaturas acá. Dos características principales de Estados Unidos es lo que tenemos ahora. Dos características principales de Estados Unidos. Uno, la diversidad racial y étnica, ¿no? La diversidad racial y étnica. Y segundo, la desigualdad socioeconómica basada en raza y etnicidad, ¿no? Que es lo que vimos en el triángulo. La escala social está organizada así, de acuerdo a raza y a grupo étnico. A raza y etnicidad, ¿no? Entonces la desigualdad económica está de acuerdo a la raza y a la etnicidad. Ahora, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo le hacemos para disminuir esa desigualdad socioeconómica? ¿Qué podemos hacer para disminuir eso, para cambiar eso? En el sistema capitalista, por supuesto, no puede haber igualdad, y eso es lo que tenemos y todos lo disfrutamos, ¿verdad? No hay derecho a ser iguales en un sistema capitalista, nunca va a pasar. Entonces lo que se puede aspirar, y es lo que hicieron en la época de los 60, los líderes, Martin Luther King, por ejemplo, es buscar más oportunidades que se abran, que nos hagan un poco más iguales, ¿no? Y eso es la lucha que se tiene ahora. Y hay dos tendencias dentro de la sociología para buscar soluciones para disminuir esta tremenda desigualdad. Uno es que la gente
se asimile, no esa es la teoría asimilacionista, que la gente se asimile, que hagan lo que hace el grupo mayoritario, que hagan los blancos, que aprendan inglés bien, que hablen sin acento, que se eduquen, por supuesto. Si hacen todo eso, o sea, uno se asimila, se inmerse en la cultura de la mayoría, entonces las posibilidades de avanzar son mucho mejor. Opuesto a eso es la tendencia pluralista, que reconoce que todos somos diferentes y que sí podemos compartir todos los conocimientos, aprender de los negros, aprender de los asiáticos, aprender de los blancos, mantener el idioma. Mucha gente cree que eso quiere decir que no, cada uno se va a ir por su rama. No, uno mantiene, ¿no?, las cosas que son valores, ¿no?, el idioma, el sistema legal, qué sé yo, todo eso se mantiene, pero igual se respeta la identidad de todos los grupos, no hay mayor conflicto. También eso va a dar posibilidades para avanzar. Entonces esas son las dos tendencias que hay, lo que estamos lidiando ahora, y bueno, no hay otra solución más que luchar para obtener oportunidades, ¿no?, abrir oportunidades, abrir puertas para que esta desigualdad social se disminuya, porque no es justo, no es justo que alguien tenga todo y otros un montón, millones, nada. Hay hoy día, esto es dato actual, cerca de 40 millones de personas que son absolutamente pobres, bajo el nivel de la pobreza en Estados Unidos. Y yo no sé si, yo vivo en Santa Ana, en el borde de Santa Ana y Tustin. En la calle 17, en una cuadra, veo 2 o 3 homeless. O sea, la gente sin casa, el número está creciendo, pero tremendamente. Y con este gobierno se está polarizando la cosa. O sea, los ricos se están haciendo mucho más ricos y los pobres se hacen mucho más pobres. Y hablando de esto, no les puse aquí al final del triángulo cuánto gana el presidente de Estados Unidos. Hola. El sueldo del presidente de Estados Unidos se lo subió Clinton. El presidente Clinton subió el sueldo porque eran $200,000. Ahora son $400,000 al año. Ese es el sueldo como presidente. Por supuesto, presidente Trump, el ingreso, nadie lo sabe. No hay datos porque él nunca hace declaración de impuestos. Entonces no tenemos idea cuánto gana, cuánto ingresa. Pero sí sabemos que es millonario y archimillonario. Entonces, él renunció al sueldo del presidente, pero es ilegal que al presidente no se le pague. Entonces, él acepta $1 al mes. $1 al mes, y los otros $399,999 los dona a alguna institución. El único problema es que nadie sabe a qué institución se los dona. Bueno, con eso... Entonces no cobra $1, cobra siempre su salario. Cobra su salario, pero lo dona. Sí, pero cobra. Claro, no, sí, pero el cheque que se le hace es por $1, porque esa es la ley. No puede 399 más para la donación. Y el problema es que no se sabe, nadie sabe dónde los dona. Pero no creo que necesite 400,000. No. Pero en todo caso, eso es lo que les quiero muy brevemente presentar. Les quería mostrar más que nada lo que yo llamo la foto de Estados Unidos, que ilustra, inmediatamente nos dice, ¿no?, que estamos organizados de acuerdo a raza y grupo étnico, y la tremenda desigualdad social, política y económica que existe en Estados Unidos, ¿no? Y que tenemos mucha tarea por delante, cómo disminuir eso. Ya. Muchas gracias. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, si es que las tienen. Se refirió usted al fenómeno de la asimilación. Asimilación. Ya. ¿Hay alguna diferencia entre asimilación e integración?
Yo creo que sí, para mi punto de vista sí la hay. La Claro que integración sí. significa participar activamente en la vida de Estados Unidos sin olvidar nuestras tradiciones, nuestra idioma. Cultura. Y la asimilación no. La asimilación es participar directamente olvidando nuestras tradiciones. En un momento de la historia de este país se promovía la asimilación, que la gente olvidara sus tradiciones, pero ya no debe No, ser así. la tendencia, pasamos por periodos, ¿no? Hay épocas, en la época de los 50, por ejemplo. No sé si han escuchado de un caso bien famoso, Méndez versus Westminster, ¿no? La familia Méndez, que a los hijos no les dejaban ir a la escuela que quedaba cerca, porque estaban aquí en Santa Ana. Y bueno, la familia Méndez peleó para que sus hijos los pudieran integrar a cualquier escuela que quedara donde ellos vivían. Y en esa época la tendencia era asimilar, ¿no? Asimilar que Olvídate todo el de mundo... tus tradiciones, de tu familia. Sí, No podían hablar español. En No. el mainstream. No, En el mainstream. a los indios americanos, a los niños que se los llevan todavía, hasta hoy día, a las escuelas de internados, sería en español, boarding schools en inglés. Tenemos una aquí en Sherman Oaks, la más grande que tenemos aquí en esta área. A los niños, si los escuchaban hablando en su idioma nativo, los hacían marchar por horas bajo el sol o bajo la lluvia, como estuviera, o les lavaban la boca los hacían lavarse la boca con jabón porque estaban hablando sucio, ¿no? Y a los latinos, mexicanos, especialmente en las salas de clase aquí en Santa Ana, habían en un rinconcito de la sala piedrecitas chiquititas, piedras o frijoles crudos. Y si los niños se les escuchaba hablar en español, tenían que ir castigados ahí a arrodillarse, ¿no? Sobre los frijoles duros o las piedras. Un castigo, ¿no? Y a los de high school había como una raqueta en las salas de clases y decía, si no lo puedes decir en inglés, entonces no vale la pena decirlo. Y esa raqueta, cuando escuchaban a los estudiantes de high school hablar en español, castigo físico, inmediatamente un raquetazo, ¿no? En el trasero. O sea, eso pasaba hasta la época de los 60. Los 60 cambiaron todo, el movimiento de derechos civiles cambió eso, ¿no? Qué bueno. Es por eso que hay toda una generación de descendientes de mexicanos que ahora se llaman chicanos, que no hablan muy bien el español, porque a ellos les tocó la segregación. En la ciudad de Orange todavía existe una escuela cerca de la estación de tren para visitar. Es la única escuela que queda como histórica, donde iban los niños mexicanos. Sí. ¿No? Y no quise hablar ni siquiera mencionar discriminación, no, racismo, porque eso ya es otro tema, pero está muy ligado a la organización socioeconómica. Es increíble. Y todavía lo tenemos, y todavía lo pasamos, y todavía lo sufrimos. ¿Se teme en Estados Unidos una explosión demográfica de los hispanos? ¿Es la pregunta? Sí. Ya, el número de la gente latina ha aumentado muchísimo. Yo no quise meterme con los porcentajes, pero se los puedo decir. En el último censo, en el censo del año 2000, la figura cambió. La primera mayoría, los negros eran los que tenían la mayoría de la minoría, eran más. En el censo del año 2000 cambió. La primera minoría racial y étnica son los latinos. Hay más latinos y siguen creciendo. La raza negra y la raza blanca están disminuyendo los números.
una de las razones por las que están disminuyendo los números es porque se están mezclando más. Entonces ya no se identifican como negros o blancos, sino como raza mixta. Pero respondiendo a su pregunta, sí ha aumentado muchísimo y va a seguir aumentando. En el último censo era 14%. A menos que ¿en qué forma puede no seguir aumentando? Bueno, de acuerdo a ciertos estudios, dice que si aumenta los ingresos de esa gente, la población baja. ¿Hay algo de verdad en eso? Es decir, que cuando a mayor ingreso, baja la población. Cuanto menor es el ingreso, más hijos tiene. Creo que tiene que ver mucho con la educación, y no me refiero a la educación formal de ir a la escuela y aprender, sino a la educación informal, lo que se aprende, lo que las comunidades tienen que hacer, promover un poco el control de la natalidad, ¿no? Porque sí se da, o sea, la gente que es más pobre es la que tiene más tendencia a tener niños, porque una de las lógicas, y se da mucho en la población afroamericana pobre, es que lo único que tienen control es sobre su cuerpo y tienen hijos, ¿no? Entonces eso es como un bien, pero desde los estándares de la clase media, no está bien que tengan un montón de niños. Entonces se da la relación que usted dice, ¿no? Pobreza con mayor número de niños, pero es la falta de información. Y la falta de información es tremenda. Yo trabajé por el Distrito Escolar de Santa Ana antes de meterme al college, y luchamos muchísimo para enseñarle a los padres que teníamos que promover la enseñanza de control de natalidad para los niños. Teníamos en el Distrito Escolar de Santa Ana uno de los índices más altos de embarazos en adolescentes. Entonces teníamos que convencer a los padres que nos dejaran enseñarle a los niños, ¿no? Que si empiezan a jugar al papá y a la mamá, van a ser papá y mamá. Y no van a creerlo. El board, ¿cómo se dice? El board, la barra, los que mandan. La mesa directiva, gracias. La mesa directiva del Distrito Escolar de Santa Ana dijo que no deberíamos pasar ese tipo de información. Entonces hay mucha desinformación y mucha oposición a que se pase cierto tipo de información. Intereses económicos de por medio. ¿Qué de verdad hay en ese concepto de que en la medida que el ser humano está mejor económicamente se hace más conservador? Vale decir, es muy importante, cuida su patrimonio y tiene que atender menos hijos. Por el concepto que tenemos de propiedad. Sí, parte de nuestro sistema. Exactamente. En la medida que gana más dinero se hace más conservador, y se han hecho experimentos en el centro de Los Ángeles, por ejemplo. Fueron al lugar donde están los homeless y agarraron a uno y le dieron $1,000. El hombre se salió de ahí inmediatamente, no quería tener nada que ver más con los homeless, porque se hizo conservador. Yo ya tengo $1,000 y ustedes son pobres. Entonces ahí entró la idea esa. En la medida que el ser humano no tiene bienes, propiedades, nada, tiende a ser más liberal, no hay nada. En cambio, y ese es creo que el problema que está pasando aquí en Estados Unidos, que empezó, yo lo sufrí en carne propia, en el sentido de cuando en el año 1984 ya no se le daba licencia de manejar a los indocumentados. ¿Por qué razón? Es que los indocumentados están agarrando muchos trabajos de nosotros, entonces nos tenemos que darle la licencia de manejar. Y después de mucha lucha y de muchos años, se les dio la licencia solo para que vayan al trabajo. No pueden ir a trabajar para eso.
eso es uno de los límites que está pasando. Y ahora últimamente ha habido una avalancha, hasta para ser ciudadano es mucho más difícil. Para ser residente le piden muchas cosas, si ha cometido alguna falta no puede ser ciudadano. Creo que es una tendencia de que la población blanca está teniendo una crisis, explosión demográfica que es evidente. El país está siendo invadido, lo dice cada rato el señor presidente. Mire, nos están invadiendo, sean testigos ustedes de lo que está pasando. Entonces se teme una explosión demográfica, la comunidad blanca, y en realidad eso para mí puede aumentar el racismo, y a veces en ciertos lugares pues tenemos cuidado de hablar español. Hasta me pasó a mí de leer un diario y leer la opinión. Viene un señor americano y me dice, ¿por qué está leyendo usted eso? Y yo en inglés. Pero no debemos tener cuidado si algo yo saco de la charla que dio Juani es el tema de habernos concientizado en realidad en qué lugar estamos. Exacto. ¿No? Y luego de seguir promoviendo nuestra cultura, hablar orgullosamente nuestro idioma. En una charla que tuve con Fernando Fernández aquí presente, estuvimos hablando de que en vez de olvidarnos de nuestro idioma, debemos tratar de mejorar nuestro idioma, de tratar de mantener un idioma donde nos sentamos orgullosos de hablarlo. Creo que ese ya es un punto para que avancemos. Entonces, como nosotros representantes de la organización Nuestro Pueblo, creo que debemos seguir manteniendo esto de informarnos más, de sentirnos orgullosos de nuestro idioma, nuestras culturas, porque todos venimos de diferentes países, ¿no? Así que creo que el tema ese que dice Jorge de tener cuidado no aplica, creo. Bueno, acá la defensiva con prudencia, no se sabe cuándo puede venir un tipo con una ametralladora a saludarnos, ¿no? Creo que ha habido mucha gente que ha luchado para ganar el puesto donde estamos, que no es muy alto, pero para tener el lugar que hemos llegado a tener en este país. Es mucho sacrificio para que demos un paso atrás. No, exactamente. Creo que debemos seguir luchando cada día más y especialmente luchar para las personas que están empezando, que recién han llegado y que no tienen las mismas oportunidades que todos nosotros hemos tenido. Bueno, yo quisiera opinar sobre eso un poco. En Barcelona yo compré un afiche de una bandera separatista de Cataluña. Y le pregunté a la señora que me lo vendió si no tendría problemas en yo usarla. Dice, no, ¿cómo? No va a tener problemas. Quería vendérmela. Y fuimos a terrazas por allá en Barcelona. Y se paró un cuate de 2 metros ahí y me dijo, ¿por qué está usando usted eso? Va contra mi patria, y casi me pega. Entonces lo que tiene Jorge cuando dice eso es eso. Hay que tener cuidado porque de repente vas a Walmart y ahí te venden la pistola para que te maten. O sea, en fin. Pero no podemos vivir con miedo tampoco, porque no podemos. Precaución, hacer eso. más que miedo. Precaución es muy diferente, pero es lo que dice. Jorge no no dice que tengamos miedo, sino precaución. Prudencia, no. Prudencia. Yo estoy de acuerdo 100%. Yo soy el promotor de la cultura hispana 100%. Claro. Es más. Yo me hago presente, siempre tengo presente cuando hablo con nuestros amigos angloamericanos, ¿cuál es el lema de este país? ¿Puedo? ¿Cuál es el lema de este país? Pregunta. No, perdón, yo no tengo la respuesta. Yo voy a hacer el de... No sé qué tendrá en la cabeza. ¿Usted puede contestar la pregunta? A ver. El lema de este país no está escrito en inglés, eso es lo curioso. Está escrito en latín. El lema de este país es E pluribus unum. ¿Por qué está escrito en latín y no en inglés? Porque la cultura anglosajona fue educada por los latinos, el Imperio Romano. Y la Constitución norteamericana viene de la Magna Carta, que es un documento latino, el reconocimiento de los derechos básicos. Cuando vinieron los primeros gente aquí a Estados Unidos, trajeron esas tradiciones
Y precisamente, aunque no se den cuenta y aunque no lo quieran, ellos reconocen el lema, es el pluribus unum. Y hay otro lema que es más conmovedor todavía. ¿Cuál es el nombre de la canción de la Infantería de Marina de los Estados Unidos? Semper Fidelis. ¿Por qué Semper Fidelis? Eso está escrito en latín. ¿Por qué no dice Always Faithful? Porque las teorías militares las copiamos de los latinos, los romanos. Y eso precisamente reconoce intrínsecamente que ellos fueron civilizados por los latinos. Y eso es una parte interesante de dar a conocer a nuestra gente. Tenemos que conocer nuestro pasado para saber cómo somos. Segunda pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la razón de que el señor presidente, con todo respeto, fue al Oriente a entrevistarse con el presidente de Norcorea? La razón es porque el señor tiene la energía atómica, tiene bombas atómicas. ¿Por qué no va a la América del Sur a entrevistarse con el presidente de México, a la América del Sur? Porque no tiene la bomba atómica. Entonces el problema es como un juego de ajedrez, tener o no tener, toma y daca. Es el juego de la política que es tan interesante que aunque nosotros queramos prescindir de ese juego, estamos dentro de ese juego. ¿Por qué no invaden la Dominicana? Porque no hay petróleo. ¿Por qué no invaden Cuba? Tampoco tiene petróleo, ¿no? Eso sí, van a invadir, ya saben, Siria, Irak, Irán, Venezuela. No se atreven a dormir porque el mundo ha cambiado. Estamos en un mundo multipolar. Ya no es el mismo unipolar cuando en Guatemala dijeron vamos a quitar al presidente inmediatamente. No mandaron un ejército, mandaron un asesor y demás. Ya no es el mismo tiempo. Estamos en un mundo multipolar. ¿Puedo hacer una moción de orden y volver a Estados Unidos? Claro. Volver a Estados Unidos. El próximo, ¿cuándo tenemos elecciones? Bueno, tenemos las elecciones y ya está la campaña presidencial, ¿no? Los pronósticos dicen que tiene muchas posibilidades Trump de ser reelegido presidente. Entonces, a mí cualquiera que sea presidente está bien, pero un presidente que le falte el respeto a grupos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que hemos sido el blanco de los ataques, ¿no? Y que no se haga nada. Eso sí me preocupa muchísimo. Entonces creo que el deber de cada uno de nosotros es de alguna manera hacer campaña, ¿no? Para que gane quien sea. Pregunta. La primera elección del señor Trump le dio resultado el sistema que aplicó. Promover los prejuicios de un grupo de la raza blanca. Controversiales. ¿Por qué no va a tratar de hacer lo mismo si le dio resultado anteriormente? Ahora hasta lo está diciendo en español. No, en español, porque él no quiere hablar español, es exacto, una sola palabra. Está diciendo, si los hispanos quieren que tengamos un muro porque quieren conservar su trabajo. ¿Y sabe que está diciendo una gran verdad? Mucha gente dice, no queremos que... ¿Por qué? Porque queremos conservar lo que tenemos y desarrollarlo. Y mucha gente está conmigo, ¿por qué no va a aprobarlo? Yo estoy con Juan y puede haber cualquier presidente. Cada presidente, su trabajo es de hacer lo mejor para su país, especialmente en el aspecto económico. Cualquier estrategia que quiera implantar, qué bueno. Pero lo que se habla de respeto es otro tema. Totalmente. Entonces, el pueblo americano no puede quedarse callado a las humillaciones contra la comunidad latinoamericana que vive aquí, que también tiene derecho y que también son ciudadanos. No podemos quedarnos callados a esas humillaciones. Totalmente. Ese es el tema que debemos
creo que totalmente de acuerdo. que pelear y seguir, sea el que sea, o sea, merecemos el respeto de Por cualquier supuesto. presidente, No, sea sí. demócrata o republicano. Exacto. Lo único que quiero decirle yo es que al señor Trump le dio resultado la primera vez utilizar este método y lo va a seguir teniendo, porque si le dio resultado puede probar nuevo y como bien dice la señora, tiene grandes posibilidades de hacerlo. ¿Qué va a pasar? El momento que van al debate va a desprestigiar a los demás. Ustedes están defendiendo más a los mojados que a los otros ciudadanos. Y lo dice claramente así. ¿Qué pasa con el ciudadano? Lo deja pensando. No es que sea justo, no es que sea bueno, no es que sea un inculto, lo deja pensando. Entonces entra a pensar en el egoísmo del ser humano. Nosotros primeros y los demás para afuera. No, un poquito hablando de lo que usted decía del el muro, ¿no? El muro que se está haciendo, estábamos hablando antes, cuando recién empezamos, de lo que está pasando en Brasil, ¿no? La quemazón de la selva amazónica. Y el problema grande que tenemos ahora con el medio ambiente, el cambio climático, todo relacionado. El muro ya lo reconoció Trump un par de días atrás, que se le salió, ¿no? Y ahí estaban los militares detrás de él diciéndole, cállate, ya no hables más, ¿no? Porque dijo que el muro tiene aplicaciones de la tecnología tan tremenda que van a hacer mucho. O sea, él no dijo que van a hacer daño, él está muy, muy orgulloso de la tecnología que se está usando en el muro, pero los que están preocupados del cambio climático y de las condiciones ecológicas es que el muro ya está haciendo mucho daño al ecosistema, exactamente, a los animalitos que están ahí, que llegan ahí, chocan, mueren, o sea, todo el ecosistema se está dañando en la frontera y de eso se habla muy poco nada, ¿no? Entonces bueno que lo hagamos. Hablando del tema, si me permite, hablando del tema del muro, una cosa muy curiosa. Yo apoyo a un líder latino auténtico que renunció a seguir, desgraciadamente, para asumir otra clase de liderazgo, que era el puertorriqueño Luis Gutiérrez. Estoy 100% de acuerdo con él. Nosotros no sabemos lo que él propuso al presidente Trump. Yo tuve que averiguar qué es lo que propuso y me dio a qué pensar. La política es el juego del toma y daca. Yo te doy algo, tú me das algo. Toma y daca. ¿Sabe lo que propuso el señor Luis Gutiérrez, con el cual yo estoy 100% y lo apoyo? Debiera ser un hombre encargado de negociar con el gobierno. Ok, güero, te damos el muro. Tú nos das el DACA, el TPS y la enchilada completa. El güero no quiere eso, porque nosotros nos paramos, queremos nuestra parte. Nosotros le damos el muro, dejamos de combatir al muro, te lo damos, pero queremos el DACA, que ahora está poniéndose los moños, que no quiere darnos el DACA para promover el odio racial en la clase blanca. Y el TPS menos que menos, y peor que peor, la enchilada completa no quiere. ¿Me das cuenta? Entonces ahí tenemos que trabajar. Para mí la política, tenemos que aprender el juego de la política aquí, porque aunque no queramos, aunque no nos guste, estamos inmersos en un país que inclusive la misma Constitución nos dice que tenemos que participar. El activismo que aquí se desarrolla los días miércoles tenía que desarrollarse en todas las ciudades de aquí de Estados Unidos para participar, reclamar nuestra parte, porque créase o no, quiérase o no, somos el futuro aquí, somos el futuro, no quepa ninguna duda porque la misma naturaleza lo está diciendo. Y para ser el futuro tenemos que tener una fuerza política para negociar. Tenemos que tener nuestra propia agenda. Yo soy partidario del muro siempre que nos dé el DACA, el TPS. Yo no soy partidario del muro. Pero, ¿sabe qué pasa? No lo va a querer hacer eso. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Porque nosotros le estamos pidiendo algo, le estamos ofreciendo algo y él no nos va a querer dar eso. No, porque el muro es un símbolo de odio. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con algo así. Imposible. Estoy de acuerdo. Tampoco puedo negociar. Eso es inevitable. Mire,
lo del muro es inevitable y la idea para mí es mejor negociar. Y además el muro no va a crear el odio, lo que va a crear el odio es el egoísmo en el ser humano, no es el muro no va a matar a nadie le aseguro, va a matar, pero el odio en el ser humano sí, va a discriminar contra mi vecino, contra las personas que tienen diferentes acentos. Y aparte de los acentos, nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestros acentos, porque aquí en Estados Unidos hay 1000 clases de acentos. No, el americano todos somos mexicanos. No lo quieren los del sur. A los del sur no lo quieren por su... Apenas se dan cuenta que tienen ese acento del sur, los discriminan. ¿Saben por qué? Porque los del sur tenían una agenda política diferente, que ya está desapareciendo, pero sí la tenían. Los de Alabama y todas esas cuestiones. He dicho. Muy bueno. Siempre nos apoyamos. Sí, siempre nos agarramos con George. Nunca están de acuerdo. No, nunca, pero somos amigos. ¿Puedo? Siga. Para mí, gracias por su participación, me pareció muy interesante. Cuando vine aquí, estábamos parqueados afuera y vimos pasar a George, que venía para acá. La joven que está aquí es mi sobrina de mi esposa. Es médico de profesión. Y le digo a ella, ¿ves ese señor que va pasando ahí? Escúchalo al hablar, te vas a sorprender. Y yo creo que ella ya se dio cuenta de eso. Le hice asustar y ya salió, ¿ves? George. No creo, se ve una muchacha inteligente. Sí, ya se dio cuenta de eso. Pero quiero referirme a la exposición de ella. En realidad, déjeme decirle algo. Esto no es la foto de Estados Unidos. No lo es. Ya verá usted por qué no lo es. A ver. Esta es la foto del mundo. La amplió. Esta es la foto del mundo. Ya me había En cualquier asustado. parte Yo del, también ya estaba como, ay. en cualquier parte del planeta que usted se encuentre, y va a encontrar estados independientes que tienen fronteras delimitadas y su propia organización social y política. Todos están registrados dentro de esta gráfica que usted menciona. Todos, sin excepción. Tiene toda la Ahora razón bien. de expandirla. Ahora bien, ¿por qué no le damos vuelta? Eso Ok, déjeme decirle. Yo sé que... ajá. Déjeme decirle lo siguiente. Es imposible, pero esa es, y esa debía de ser, la verdadera naturaleza. Debían ser estos que están aquí arriba los que debían de colocarse abajo para soportar todo esto hacia arriba. Claro. Y eso los volvería a ellos más sociales y menos mezquinos. Más conscientes. Exactamente. Esto los convierte a ellos simplemente en máquinas de hacer dinero. Y nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, esta gente que está aquí abajo es la que los hace a ellos producir sus grandes capitales. Pero esta gente que está aquí abajo también, por diferentes razones de cultura, permanecen aquí abajo y se sienten de alguna forma tranquilos. Ustedes han visto realmente a los nativos americanos luchar por su propia tierra, por su propia patria, y decirles a los blancos, a los asiáticos, a nosotros que somos emigrantes, decirles, nos gustaría convivir con ustedes, pero respeten nuestro país, nuestra patria. Esta es nuestra patria. ¿Ustedes lo escuchan eso? No, pero ustedes lo ven. ¿Por qué razón? Porque usted preguntó, perdón, no preguntó, es lo que usted señaló, en la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es una, pero tiene una cantidad de enmiendas. ¿Por qué razón no se ha enmendado precisamente ese desconocimiento
que se hace con los nativos. Cuando la gráfica que está aquí, nosotros los blancos, los dueños de la tierra de los Estados Unidos, o sea que a ellos, a los nativos, los trataron de exterminar completamente y los mandaron a sus reservaciones, aún están en sus reservaciones, y ustedes saben que ellos tienen su propia autonomía, su propia autoridad, y quizás sea en el fondo una de las razones para mantenerlos siempre sumisos y no considerarlos. Y no ha habido una enmienda dentro de la Constitución de los Estados Unidos que realmente le den el reconocimiento a esa